Bienvenidos a la Escuela para Padres de esta semana. Te pido que me acompañes a 1 Timoteo 1:2. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice así: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Me acompañas a orar? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir y escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella y capacitarnos en este llamado a ser padres. En esta noche queremos solamente rogar que abras nuestros oídos, abras nuestro corazón, de tal forma que podamos recibirla y nos lleves, Señor, a toda verdad para aplicar lo que nos quieras enseñar. Gracias, Padre, por tu fidelidad y gracias por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Esta semana no estaremos estudiando una familia biológica como tal, pero vamos a estar estudiando esta carta en 1 y 2 de Timoteo, que son cartas pastorales, pero también podemos ver un toque muy personal entre Pablo y Timoteo. Y a medida que hacía estas notas, meditaba en cuánto me fascinaría escribir una carta a mis hijos y poderles llamar así, ¿no? A Andrea, verdadera hija en la fe; a Daniel, verdadero hijo en la fe. Y aunque sabemos que Pablo no era el padre biológico de Timoteo, claramente tomó la responsabilidad de pastorear a Timoteo en su caminar espiritual para que se convirtiera en un verdadero hijo en la fe. No conocemos mucho acerca del padre biológico de Timoteo. Sabemos que era griego, pero sí sabemos que perdió la oportunidad de pastorear a su hijo, ¿sí? Y nosotros como padres cristianos tenemos el privilegio hoy de hacer ambas cosas. Sí, de criarles en el día a día, pero también de pastorearles en el día a día para que se puedan convertir en verdaderos hijos en la fe. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que lo que debemos hacer es hacer que se conviertan en verdaderos hijos nuestros, tratando de generar réplicas. Sin embargo, no se trata tanto de crear a verdaderos Pérez o López o Martínez o Saborío o cualquiera que sea el apellido. No se trata tanto de crear verdaderos mexicanos o verdaderos regios o verdaderos rayados o verdaderos tigres, sino se trata más de pastorearles para que ellos se conviertan en verdaderos hijos en la fe. Es importante mencionar que cuando Pablo le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, no está pretendiendo él ponerse como el padre espiritual de Timoteo, sino que más bien se está ubicando en la posición de pastor, ¿sí? Para llevar a Timoteo a que él se convierta en un verdadero hijo en la fe. Porque en realidad ni Pablo ni nosotros a nuestros hijos les podemos hacer nacer de nuevo. No los podemos pasar de muerte a vida, sino solamente su Padre Celestial. Él es el Padre de los verdaderos hijos en la fe. Entonces esto nos lleva a pensar que no es pastorearles y convertirnos nosotros en sus padres espirituales, sino es pastorearles y llevarles a ellos al Padre Celestial que les hará nacer de nuevo. Eso quiere decir que ellos se convertirán en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y yo no sé si tú has pensado así acerca de tus hijos, en que ellos son tus hermanos y hermanas en Cristo a quienes hay que pastorear. Cuando pensamos así, cambia mucho la perspectiva acerca de nuestra responsabilidad. No es solamente lo haces porque te digo y lo haces porque yo te traje al mundo, sino que ahora es más bien una responsabilidad y un compromiso como guiando a nuestro hermano, a nuestra hermana en la fe hacia Cristo, con mansedumbre, con amor, con paciencia, con compromiso, con diligencia.
Y esa es la tarea que tenemos, y no solo le llamamos tarea, sino que es un privilegio para no, como el padre de Timoteo, desperdiciarlo y dejarlo ahí y que alguien más lo tome, ¿no? Llama mucho la atención también que Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Eso quiere decir que lamentablemente hay falsos hijos en la fe. Y eso es muy triste, porque quiere decir que habrá hijos e hijas que podrán pretender caminar en el camino de la fe, podrán pretender convertirse en personas, hombres y mujeres de fe. Sin embargo, en el fondo podría ser falso, ¿sí? Y esa es también una responsabilidad nuestra. Nosotros somos los que más cerca estamos de nuestros hijos para saber y probar y poderles guiar de tal forma que podamos saber que ellos se están convirtiendo en verdaderos hijos en la fe y no falsos hijos en la fe. Sería lamentable que después de muchos años, por no estar al pendiente, por no estar ahí pastoreándoles, nos demos cuenta de que todo era una simulación y de que no eran verdaderos hijos en la fe. Y el día de hoy quisiéramos revisar algunas instrucciones de los padres hacia los hijos, para que ellos puedan caminar en la fe y puedan llegar a ese objetivo de convertirse en verdaderos hijos en la fe. Sin embargo, estas instrucciones que vamos a estar revisando no son solamente instrucciones para los hijos, sino que involucran también mucha responsabilidad de lo que nosotros como padres hemos estado haciendo. La primera instrucción la encontramos en 2 de Timoteo 1, versículo 4. Acompáñame ahí a 2 de Timoteo 1, versículo 4. Pablo escribe esto: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La primera instrucción es ser un ejemplo de fe no fingida, y eso es para los padres, ¿sí? ¿Cómo comprueban nuestros hijos lo genuino de nuestra fe? Llama la atención que Pablo está haciendo referencia a la abuela y a la mamá de Timoteo como ejemplos de fe no genuina. Quiere decir que Timoteo pudo ver en ellas un ejemplo de fe, una fe que era digna de seguir y una fe que era consistente. No solo lo que veía fuera de casa, sino lo que veía también dentro de casa. Nuestros hijos comprueban lo genuino de nuestra fe cuando vivimos de forma consistente con lo que creemos. No hay nada que cause un mayor cortocircuito en la mente de nuestros hijos que profesemos algo, pero lo que vivimos en casa o lo que ellos ven en el día a día, cómo vivimos, cómo caminamos, no concuerda en nada con nuestra fe. La forma en cómo podemos nosotros ayudarles y guiarles es siendo un ejemplo de fe no fingida, de tal forma que entonces nosotros podamos decirle: estoy seguro que tú puedes también tener esta fe no fingida porque la has visto en mí, así como Timoteo la vio en su madre y en su abuela, y también en Pablo. La segunda instrucción la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15. 2 de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay nada más importante para poder pastorear a nuestros hijos hacia la fe que el que ellos conozcan, memoricen y amen la palabra de Dios, amen las escrituras. Me gusta cómo Pablo recuerda que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
y le recuerda que ellas le pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y le dice esto como a manera de recordatorio: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está guiando a Timoteo, le está dando la instrucción de decir: ya la has memorizado, ya la conoces, recuerda que la palabra es inspirada por Dios. Y la instrucción para nosotros es primeramente como padres, ¿sí? Nosotros amar la palabra de Dios, poderla memorizar, poderla conocer, poderla hablar en el día a día, de tal forma que nuestros hijos aprendan también a amarla, vean que en ellas está el testimonio de Jesús, que Jesús es el personaje central en las Escrituras, y ellos puedan ver en ella la utilidad para ser enseñados, para ser corregidos, para ser instruidos en justicia, para que ellos sean capacitados, sean perfeccionados para toda buena obra, ¿sí? Y que sobre todo es inspirada por Dios. La tarea es ayudarles y enseñarles a ellos a amarlas, a valorarla. Y no puedo dejar de pensar en este tiempo en donde en casa estamos recluidos la mayoría, aprovechar este tiempo para hacer un trabajo de memorización, un trabajo de leer la palabra a nuestros hijos, de explicarla y de guiarles para que ellos puedan amarla desde pequeños, ¿sí? Y eso los va a llevar a que se puedan convertir en verdaderos hijos en la fe. El tercer punto lo encontramos ahí mismo en 2 de Timoteo, pero en el capítulo 2, en el versículo 22. Y esta es una instrucción de Pablo a Timoteo diciéndole: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La instrucción es esta: huye de las pasiones juveniles. Cuán importante es nosotros como padres ejemplificar esto y también poder enseñar a nuestros hijos a que huyan de los afectos de este mundo. Huyan para que no sean seducidos por el sistema, por los valores y por la forma como se hacen las cosas en el mundo. Muchos de nosotros pretendemos no enseñarles a huir, sino enseñarles a resistir, decir: mira, haces esto. Pero lo que vemos en la Biblia y en esta instrucción particular es no resistir, es huye de ellas, aléjate. Así como José huyó cuando la esposa de Potifar lo estaba acechando, no la resistió, no le dijo, dejó todo y salió corriendo. Bueno, la instrucción para nuestros hijos y también para nosotros es modelar el que huyamos de los afectos del mundo. La siguiente instrucción la encontramos en ese mismo versículo, en 2 de Timoteo 2:22, y es la segunda parte. Dice: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para nosotros poder guiar a nuestros hijos a que sean verdaderos hijos en la fe, les podemos exhortar y motivar a que se congreguen. Ahora, si vemos cada uno de estos puntos, es muy fácil transmitirlos a nuestros hijos, así como hay que hacer esto. Sin embargo, primeramente nosotros tenemos que revisar qué estamos haciendo. Si nosotros no nos congregamos, ¿cómo vamos a exhortar a nuestros hijos a congregarse? A veces encontramos frases como de: bueno, es que no quiso venir, es que no nos levantamos, es que tenía tarea, es que... Y empezamos a poner muchas cosas alrededor de esta idea de congregarnos como obstáculos, de tal forma que pues obviamente ellos mismos no lo van a valorar, no van a valorar esa comunión. El llamado es a, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor, estar ahí, alabar al Señor, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y hacer esa exhortación a que nuestros hijos aprendan y amen el congregarse. La siguiente instrucción
la encontramos en 1 Timoteo 4:7. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y la instrucción para nosotros como padres, para poderla transmitir a nuestros hijos, es poner los ojos en lo espiritual y no en lo terrenal. Me gusta cómo Pablo instruye a Timoteo a ejercitarse para la piedad, que nos habla de un sometimiento a Dios, y le pone este ejemplo. Dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, todo lo que quieras y busques para satisfacer tu cuerpo o tus objetivos terrenales, para poco son provechosos, pero el sometimiento a Dios para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Muchas veces con nuestro ejemplo estamos transmitiendo a nuestros hijos de que lo más importante es el aquí y el ahora, y los objetivos que puedan alcanzar en su vida de forma terrenal. Realmente, para poder pastorearles a que ellos se conviertan en verdaderos hijos en la fe, nuestros objetivos y nuestras prioridades tienen que cambiar. Primeramente deberemos enseñarles a someterse a Dios, a amar la venida del Señor Jesucristo, a poner su mirada en el Señor y en aquellas moradas que está preparando para nosotros, y no a sentirse tan cómodos en esta tierra, no poner sus objetivos terrenales por encima del sometimiento a Dios. Y quiero dejar claro que es muy importante y es válido el hecho de que nosotros queramos que nuestros hijos se desarrollen en lo secular, en lo terrenal. Sin embargo, esto no puede estar por encima del sometimiento a Dios, ¿sí? Bien, la siguiente instrucción la encontramos en 1 Timoteo 4:15. 1 Timoteo 4:15, en donde le dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le viene diciendo a Timoteo acerca de qué cosas ocuparse. Le dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto nos habla de, para poder pastorear a nuestros hijos y se conviertan en verdaderos hijos en la fe, es ayudarles a aprovechar el tiempo de forma que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y hablamos de aprovechamiento espiritual, es decir, que su crecimiento sea constante, ¿sí? El mismo Pablo nos dice en la carta a los Efesios que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. No puedo recordar en un pasado cercano que haya días tan malos como los que estamos viviendo, y la instrucción para nosotros es aprovechar este tiempo, ligarlo a la memorización, al conocimiento, al amor de las Escrituras, a la insistencia a huir de los afectos del mundo, a amar el congregarse, a todas estas cosas que hemos revisado, y aprovechar de forma efectiva el tiempo para que entonces ellos puedan crecer espiritualmente. ¿En qué están gastando su tiempo nuestros hijos? Evidentemente debe haber algún tipo de esparcimiento, pero si esto está por encima del aprovechamiento espiritual, realmente tenemos que revisar, porque estaríamos fallando en el pastoreo para que ellos se conviertan en verdaderos hijos en la fe. Y el último punto lo encontramos en 1 Timoteo 4:16, la última instrucción, 1 Timoteo 4:16. Ahí seguidito dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La instrucción aquí es enseñar a nuestros hijos a conocerse y a tener cuidado de su mismo corazón. Es muy interesante cómo nuestros hijos reaccionan a lo que nosotros les decimos, pero no solo nuestra instrucción debe decir: oye, veo que hay egoísmo en tu corazón, por ejemplo, sino que lo ideal sería que, aparte de esto, nosotros pudiéramos irles enseñando a que ellos reconozcan
y vean la condición de su corazón. No esperar a que alguien los descubra y los guíe, y eso va a ser necesario siempre. Sin embargo, lo mejor es que ellos digan: reconozco y veo que hay egoísmo en mi corazón, reconozco y veo que hay resentimiento en mi corazón, reconozco que no estoy haciendo lo correcto. Y me gusta como Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, cuida de creerle a tu corazón, cuida de tus propios pensamientos, cuida de lo que tú mismo puede surgir de dentro de ti, porque eso te puede desviar. Enseñarles a nuestros hijos a conocerse y a escudriñarse en sus corazones va a ser vital para cuando nosotros no podamos estar ahí guiándoles. Entonces el Espíritu Santo les va a redarguir y ellos van a poder decir: sí, esta es la condición de mi corazón. Estos son los puntos o las instrucciones que hemos revisado en este día, pero no quisiera cerrar este estudio sin recalcar que esto nos llama a nosotros como padres a pastorear con el ejemplo, tanto un ejemplo de fe no fingida, como en el amor y conocimiento de las Escrituras, como la insistencia en huir de los afectos del mundo, como la exhortación y el amor a congregarse, como poner los ojos en lo espiritual, no en lo terrenal, a aprovechar el tiempo y a tener cuidado de nosotros mismos, conociendo nuestro corazón. Podemos dar estas instrucciones a nuestros hijos, pero poco alcanzaremos si no pastoreamos con el ejemplo. Y lo primero es ver que Pablo pudo pastorear a un verdadero hijo en la fe, porque él mismo era un verdadero hijo en la fe, tomando en cuenta estas instrucciones. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y que nos guíe a poder no olvidar que tenemos este privilegio y este llamado, y que lo principal para nosotros es dar el ejemplo a nuestros hijos de tal forma que podamos pastorearles efectivamente? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos ver cuán hermosa es tu palabra, Señor, y podemos ver que tú nos has llamado y nos has dado el privilegio a pastorear a nuestros hijos para llevarles a conocerte. Ayúdanos a no olvidar esto, Señor. Ayúdanos a no poner cualquier otra cosa por encima de que ellos puedan caminar en la fe y puedan ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos como padres a ser ejemplo, de tal forma que podamos guiarles, Señor, podamos pastorearles efectivamente. Y ayúdanos a esto que nos has hablado el día de hoy, ponerlo por obra y ver la condición de nuestros hijos, pero primeramente ver nuestra propia condición, de tal forma que podamos acercarnos a ti, transformes nuestro camino, corrijas lo que haya que corregir, Señor, y podamos entonces fielmente pastorear a nuestros hijos a ser verdaderos hijos en la fe. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y nos ayudas en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.